amigos y amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante, sobre el Feng Shui. Es una filosofía milenaria asiática que se utiliza para armonizar nuestros hogares, las oficinas, cualquier tipo de espacio. ¿Para qué? Para que fluya la energía y vivamos en armonía. Vamos a conversar con Tania Valle y Carlos Mario Castro. Ellos son especialistas en Feng Shui y también son sanadores pránicos. ¿Qué tal, Tania? Hola, Karen. Muchas gracias por tenernos. Hola, Carlos. Hola, muchas gracias, ¿verdad?, por la invitación. Es un gusto venir aquí y compartir, ¿verdad?, lo poco que uno sabe que puede compartir. Muchas gracias. No, ustedes saben mucho y a la gente les ha gustado los temas que hemos tocado. Sí, precisamente, pues una de las cosas pues que nosotros queríamos hablar era de que sí, recibimos bastantes llamadas, mensajes de personas de otros países también que estaban interesados en el tema, y esa era una de las cosas pues que queríamos contar, de que estas entrevistas que estamos haciendo tienen el propósito de dar a conocer estos temas y que las personas se interesen y que sepan que hay muchas opciones más para enriquecer su vida, para mejorar, y pues que los queríamos invitar a que también busquen los centros de sanación pránica locales en cada país, ¿verdad? Eso era lo que queríamos animarlos. Dentro de la sanación, bueno, de todas estas filosofías asiáticas tenemos el Feng Shui también, que es importante también para armonizar donde vivimos, donde trabajamos, todo se puede armonizar, ¿verdad?, con el Feng Shui. Pero, Tania, ¿qué es el Feng Shui? El Feng Shui, en general, el Feng Shui es una ciencia de armonización que se ha desarrollado en países asiáticos, en China, y lo bonito, bueno, en sanación pránica, nuestro maestro, que es chino-filipino, ¿verdad?, y él hizo una síntesis de las ciencias de curación y sanación de diferentes culturas del planeta. Él desarrolló el Feng Shui pránico, que es todavía una ciencia donde se utiliza no solo, digamos, cosas que tienen que ver psicológicas del ambiente, sino el uso de la energía para mejorar. Y está basado también en la capacidad de los sanadores pránicos de poder medir esta energía, y así sabemos cómo mover, cómo construir la casa, cómo hacer que aprovechemos las energías naturales del planeta para que, digamos, no estemos haciendo las cosas con mucho esfuerzo. O sea, que lo que nosotros estamos haciendo, deseamos, pueda fluya. ocurrir más fácilmente, ¿sí? Como hay una palabra que nosotros usamos mucho y vos saludas a las personas y te dicen, ¿y cómo estás? En la lucha, contestamos hay veces, ¿verdad? La lucha es difícil, es guerra, es batalla. Entonces, ¿cómo nos van a salir las cosas fáciles si decimos que estamos en guerra, en una batalla? Así es, como vos mencionás, hay varios aspectos, ¿verdad?, que tienen que ver con la armonía, con la salud, con las relaciones, con la prosperidad, ¿verdad?, de la vida de uno, pues, desde aspectos físicos, ¿verdad?, físicos como el Feng Shui que conocemos tradicionalmente, ¿verdad?, cómo ordenar un espacio, ¿verdad?, cómo lo adornás, dónde pones los sitios, ¿verdad?, las cosas, cómo lo organizás y distribuís, hasta aspectos energéticos, ¿verdad? Y hay que saber el trasfondo energético de algunas cosas y en base a esos principios energéticos ver cuál es la mejor disposición, y aspectos, como decís vos, emocionales, ¿verdad?, psicológicos, que afectan también tu día a día, ¿verdad?, y tu vida, tus proyectos de vida. Sí. Hay veces construimos casas y no sabemos, por ejemplo, este, oeste, sur, norte. Hay veces no vemos ni la importancia de que nos entre el aire, que nos entre la luz solar. Y todo eso es muy importante dentro del Feng Shui, la luz, claro, el aire. Es que una de las cosas que tenemos que ver es que vivimos en el planeta Tierra. O sea, esto del Feng Shui realmente es una ciencia. Vivimos en el planeta Tierra
donde hay un norte, un sur, donde está la luz del sol, o sea, están los astros, ¿verdad? Y todo esto tiene una influencia tanto mecánica, energética, en cuanto al calor también. O sea, hay muchas cosas que son ciencias, energía, ¿verdad? Y que tienen que tomarse en cuenta. O sea, por eso los animales, aunque no sepan de todo esto, ya ellos tienen sus aparatos, los aparatos que ellos tienen ya saben de que en la noche tienen que dirigirse a tal altura o abajo de la tierra, depende de cómo es su organismo y qué es lo que necesitan preservar en su organismo. Las aves en tales épocas del año van, migran, ¿verdad? Todo en la tierra es cíclico, son estaciones, se rige por la luz del sol, por las mareas, el cuerpo, lo electromagnético, el campo electromagnético de la tierra, ¿verdad? Todas estas cosas nos dicen cuáles son las mejores posiciones para uno descansar, las mejores posiciones para uno para recibir energía y tener esa vitalidad para poder estudiar con energía, ¿verdad? Entonces son muchas de estas cosas que son ciencia que hay que estudiarse para poder, digamos, rendir mejor. Y eso es lo que nosotros estudiamos en sanación pránica. Estudiamos estos movimientos de energía y cómo aprovecharlos para que en vez, como decía uno de nuestros maestros, Master Co, que en vez de que nosotros agarremos la escalera eléctrica para subir, muchas veces estamos agarrando la escalera eléctrica que va para abajo y vamos subiendo, pero vamos más sudados, vamos con más esfuerzo. Vamos cansados. Vamos a llegar al lugar, pero con más dificultad y con más esfuerzo. Entonces, mejor es saber cómo funcionan las cosas y tomar la escalera que va para arriba. Así vas mejor. No estamos hablando de magia, como vos decías, Tania, los animalitos se guían por todo esto, por los campos electromagnéticos, por la luz solar, por el aire, y de eso se trata el Feng Shui. Así es el aprovechamiento, bueno, primero el conocimiento de la energía y cómo la energía afecta a diferentes aspectos a nivel físico, emocional, psicológico, financieramente. Luego el tema del entorno, ¿verdad? El entorno, cómo influye en el ser humano, ¿verdad? En cada ser vivo, en cada individuo. Entonces, depende de la condición del hábitat en el que te encontré, también la vida de la persona, ¿verdad? Y en este caso, como dice Tania, la idea del Feng Shui viene siendo como la figura de la escalera eléctrica, ¿verdad? Si vas caminando en la vida, entonces si haces uso de la técnica, ¿verdad? Del conocimiento, es como que fuera una escalera eléctrica que avanzando, entonces es más fácil, ¿ya? Si no sabes, pues vas caminando hacia pie y si estás haciendo lo incorrecto, pues vas cuesta arriba, ¿verdad? Entonces es como aprovechar el conocimiento de la energía para que las cosas sean más sencillas. Pues es un aspecto de la vida, ¿verdad? Es importante aclarar que no todo depende del Feng Shui, o sea, hay otros aspectos, por ejemplo, el tema de la ley de causa y efecto. O sea, si uno hace acciones buenas, pues los resultados van a ser buenos. Entonces, por mucho que tengas también tu casa bien ordenada, si estás haciendo lo malo, pues también vas a decir lo malo. E incluso también una persona que está haciendo cosas buenas en su vida, está llevando bien su vida, ¿verdad? También, aunque tenga situaciones desfavorables, puede ser que le vaya mejor, ¿verdad? Pero si sabes que haciendo determinadas cosas vas a favorecer más y facilitar más la vida, pues ¿por qué no usarla? Así es, hacer uso de lo que nos va a ayudar a fluir más rápido, Exacto. A sentirnos más tranquilos, más armonizados, más en paz. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Carlos Mario Castro y Tania Valle. Estamos hablando sobre el Feng Shui. Ellos son sanadores pránicos y estamos hablando del Feng Shui pránico. Ya regresamos.
Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Tania Valle y Carlos Mario Castro, sanadores pránicos. Esta vez estamos hablando sobre el Feng Shui. ¿Por qué es importante hacer esos cambios o tener estos conocimientos en nuestras casas para mejorar el flujo de energía? Para que nuestros niños estén más tranquilos, más relajados, para cuando nosotros regresamos del trabajo, lleguemos así a nuestras salas, a nuestras habitaciones y sintamos paz y tranquilidad. Así es, ¿verdad, Carlos Mario? Así es. Entonces, bueno, podríamos hablar algunas cosas del hogar, ¿verdad? Vos mencionabas ya el tema, por ejemplo, de las direcciones, y Tania mencionaba el tema del este, por ejemplo, donde sale el sol, ¿verdad? Incluso en diferentes tradiciones también hay ese elemento compartido del donde sale el sol, ¿verdad? El poniente. Incluso, por ejemplo, en la iglesia, tradicionalmente, no sé si todavía se sigue haciendo, la cabecera por decirlo así, de la iglesia, donde estaba el Altísimo, el altar mayor, se construía viendo al este. E incluso estaban los vitrales y todo para que entrara la luz, cuando salía la luz del sol, y que cayera sobre el altar. En general, la construcción, por ejemplo, era procurando que los altares recibieran los primeros rayos del sol, ¿verdad? Entonces, el este, ¿verdad? El sol, y como mencionaba más, cómo funciona la vida, o sea, sin luz, sin sol no hay vida. O sea, vos ves, por ejemplo, en los ciclos del año, en invierno todo se caen los frutos, se secan, en el caso de los polos, ¿verdad? O lugares más fríos, ¿verdad? Entonces, como la vida, cuando sale el sol y vuelve la primavera, empieza a florecer, ¿verdad? Todos los frutos, la vida y todo. Entonces, es importante, por ejemplo, en este caso podríamos mencionar, por ejemplo, una casa, ¿ok? Desde ese punto de vista podrías decir, si puedes construir tu casa yendo hacia el este y que los rayos del sol, ¿verdad?, entren a la casa en dirección este, pues mejor, ¿verdad? Eso, por ejemplo, un elemento importante. O, por ejemplo, hay otros elementos que pueden ser incluso por sentido común, aunque hay otras razones energéticas de fondo. Por ejemplo, ¿a dónde construís tu hogar? No es lo mismo, por ejemplo, si estás en una zona, qué sé yo, un residencial con vegetación, con plantas, ¿verdad? Que un lugar, por ejemplo, si te construís frente al cementerio, ¿verdad? Por lógica, es como no es favorable, ¿verdad? O construir frente a un basurero, a un hospital, es como una casa de habitación. Te podría decir, ok, no es conveniente que te construyas cerca de sitios así, que incluso hasta por instinto vos llegas a un cementerio que te sentís triste. Como les digo, hay otros aspectos emocionales, energéticos detrás, pero uno podría sentir como te da tristeza, un hospital triste, un basurero, ¿verdad? Entonces no es recomendable, por ejemplo, construir a un sitio así, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, ahí podríamos dar algunos primeros elementos. ¿Dónde escoges tu casa? ¿Dónde construís? ¿Cuál es el mejor sitio, verdad? Hay muchas situaciones en las que vos no puedes tener tal vez la capacidad de escoger en el lugar como de tus sueños, pero por lo menos algunos elementos básicos. Por ejemplo, no construyas a la par del basurero. Hacerte por lo menos una cuadra después, 2 cuadras después, ¿verdad? Sí. Cosas así, por ejemplo. Sí. Luego hay otros aspectos del hogar, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, podemos hacer la similitud de una casa con organismo vivo, ¿verdad? Está la puerta, que es la boca, ¿verdad? Y luego ver cómo se distribuye en el hogar la disposición de las habitaciones y de los espacios. Es muy importante la entrada de una casa. Vos decís que es la boca, como un organismo vivo. Entonces es importante la puerta, el recibidor. Así es, de lo que te alimentás es importante. Entonces la entrada es importante, ¿verdad? Cómo está dispuesta la entrada principal, el flujo, como vos decías, también de la energía por la casa, ¿verdad? Y ahí podemos ir tocando varios elementos, ¿verdad? Y habría que ver, hay diferentes, por ejemplo, en el hogar, hay diferentes espacios, ¿verdad? Depende, obviamente, de cada caso, ¿verdad? Yo sé que hay situaciones
en las que, o sea, por ejemplo, solo tenés un cuarto, ¿verdad? O tenés uno, pues depende de la situación, pero la disposición es importante. Entonces ve dónde ubicás, por ejemplo, la cocina, ¿verdad? O el baño, ¿verdad? La habitación, ¿ya? Cómo se ubican y cómo se organizan cada uno de los sitios, ¿ya? Tania, digamos la entrada, ¿cómo que es el consejo para, aunque la casa sea chiquita, pero qué podemos tener en la entrada? Bueno, primeramente, nosotros hemos hecho muchas consultas de Feng Shui pránico y realmente hay que conocer la casa, el local. Hacemos también Feng Shui para negocios, para clínicas. Son disposiciones de la casa distintas porque digamos el propósito del local es o para un negocio o para que viva una familia, o entonces tienen diferentes distribuciones de la energía, ¿verdad? Y diferentes ubicaciones, ¿verdad? Un centro, por ejemplo, de estudio, muy importante, o sea que el sol significa la luz, la sabiduría, bueno que esté viendo hacia el este. Para una casa podría ser mejor una dirección que es de prosperidad, de abundancia, de comida, ¿verdad? De lo que sostiene a una familia, las cosas materiales. Entonces la disposición de la casa va diferente. Entonces nosotros los chinos tienen estos diagramas de que cada parte de la casa es, por ejemplo, el rincón donde uno cocina, donde uno recibe visitas, donde uno pero rinde honor, mejor dicho. Tu altarcito. Rinde honor a tus deidades, o un espacio para los ancestros, los abuelitos, los bisabuelos, ¿verdad? Hay muchas distribuciones así. En sanación pránica vamos más a lo que es la distribución de la energía y la vitalidad de la casa para que funcione mejor. Y pues una cosa es si vas a construir una casa de cero, claro que ayuda mucho porque ya vas directo a poner las cosas en su orden, en su dinámica más saludable, ¿verdad? Pero si ya la casa está construida, es bueno hacerse una consulta, ¿no? de cómo está el diagnóstico energético de la casa. La casa, hay que ver varias cosas, ¿no? Las habitaciones que hay, el tipo de dinámica y cómo se encuentran también los dueños de la casa, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ir, digamos, haciendo ese análisis y buscando los remedios, ¿verdad? O haciendo los cambios que hay que hacerse. O sea, muchas personas incluso han cambiado la entrada principal porque no estaba en una posición adecuada y más bien las personas como que se enferman mucho, gastan mucho dinero que no, digamos, en gastos imprevistos. O sea, hay muchas cosas que no favorecen, ¿verdad? Y que más bien uno como que está ahorrando y se le va la plata porque tal vez estás en contra del flujo de energía del planeta, ¿no? De cómo tiene que funcionar la cosa. Entonces, eso se puede ver, digamos, en casos individuales, pues hay que ver cada casa, pero hay ciertas recomendaciones que son generales, que son básicas para todos. Que es que realmente es bastante interesante porque hay varios casos en los que uno puede ver que hasta el color de la casa, ¿verdad? Que hasta si la casa está ubicada cerca de una carretera, ¿verdad? Y se siente como una energía de peligro porque el tráfico está por ahí, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que considerar. Realmente es bastante, es una ciencia realmente. Es una ciencia, hay que analizar muchos factores, pero especialmente lo único que yo diría en general que hay que hacer cuando uno entra a la casa es que uno genere una energía de que se siente bien, ¿verdad? En una casa tienen que haber fotos, adornos que evoquen alegría, ¿verdad? Y creo que es importante, o sea, y va de acuerdo del gusto de la persona. Por eso es que a veces que hay cosas que no pueden ser tan generales. Si a usted le gustan los gatos, pueden poner adornos de gatitos y todo eso, pero si a una persona no le gustan los gatos, prefiere los perros,
le diría que mejor se ponga sus adornos de perritos y esas cosas, ¿no? Cosas que a esa persona le genera emociones de optimismo y de alegría, ¿verdad? Pero tampoco, digamos, hay cosas que son generales. Por ejemplo, si uno tiene un retrato de un árbol en otoño, puede ser muy hermoso para una galería, para una oficina, algo así, pero para tu casa tal vez no es adecuado porque indica de que el otoño está muriendo, está café, es lúgubre, es triste, y puede es cansado también, hay veces. Puede ser el cuadro más hermoso, pero realmente no va a generar algo visualmente que te genere, que te levante las hormonas de la alegría. Es decir, hay que tratar de tener en la casa cosas que nos levanten, que nos hagan sentir bien. Por algún lugar vi la historia de un muchacho que andaba buscando novia, nunca encontraba con quién casarse. Y cuando le fueron a hacer su análisis de Feng Shui, encontraron que en su casa tenía puros retratos de mujeres hermosas, volteadas así, indiferentes. Entonces, como, hay que cambiarlo. Sí. Él está como, su imagen de la belleza, tal vez, es una mujer inalcanzable, entonces nunca la va a alcanzar. Nunca la iba a alcanzar. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Tania Valle y Carlos Mario Castro, sanadores pránicos. Con ellos estamos hablando sobre Feng Shui pránico. Cómo armonizamos nuestros espacios para tener una vida más agradable, con más salud, con más paz, con más alegría. ¿Qué elementos podemos utilizar en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo, que nos hagan sentirnos llenos de energía? Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Tania Valle y Carlos Mario Castro, sanadores pránicos. Con ellos estamos hablando sobre Feng Shui pránico. Estábamos hablando, chicos, de los espacios, ¿verdad? ¿Qué espacios tenemos que cuidar? Bueno, yo sé que son importantes todos los espacios, pero digamos, ¿la cocina juega un papel importante? Sí, por ejemplo, la cocina, que tiene que ver con la cocción de los alimentos, la preparación de los alimentos, ¿verdad? Es un símbolo en parte también de prosperidad, ¿verdad? Porque cuando hay abundancia, cuando hay comida, es porque hay prosperidad. Por eso también está el ritual en todas las culturas de que te sentás a comer en familia. Es como una celebración, ¿verdad? Una celebración de abundancia, de alegría. Entonces, si la cocina representa y los alimentos representan eso, la abundancia y la alegría, hay que cuidar la cocina porque es la abundancia, ¿verdad? Y entonces hay diferentes elementos. Por ejemplo, el tema en Feng Shui también hablan de los elementos. Por ejemplo, el tema del fuego o el tema del agua, ¿verdad? Son elementos que se contrarrestan, ¿verdad? Y están en una cocina. Y están en la cocina. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, que en la cocina como espacio, ¿verdad? Que en Nicaragua le llamamos la cocina, y venga el aparato cocina, que también otro lugar le dicen estufa, ¿verdad? Entonces está la estufa y están otros aparatos, el lavatraste, está la refrigeradora, entonces este el lavatraste donde lavas, ¿verdad? O está la estufa o la cocina donde preparas los alimentos. Entonces, por ejemplo, ahí es recomendable, por decirlo así, igual como decía Tania, hay que ir a hacer un diagnóstico de cada hogar, ¿verdad? Pero es recomendable no tener, por ejemplo, la cocina a la par del lavatraste, ¿verdad? Que procurar, porque es como puede haber una fuga, por decirlo así, de energía. Estás como apagando la llama, ¿verdad? El fuego de la estufa. Entonces,
procurar, por ejemplo, la grifos, tenerlos separados. ¿De dónde cocinamos? De la cocina. Por ejemplo, hacer esa separación, ¿verdad? Eso en cuanto a la cocina, ¿verdad? También hay otros elementos como mencionados al inicio del flujo de la energía, que también tiene que ver con los espacios, como por ejemplo en la sala. Por ejemplo, si vos entras a un hogar y hay como, a veces por ejemplo los muebles, que los tenés, tal vez el sofá aquí enfrente, y es difícil caminar, es como hay una energía de obstáculos. Lo mejor es organizar la casa de tal manera que sea fluido, ¿verdad? Que puedas moverte con facilidad, con libertad, ¿ya? Entonces, en este caso también, por ejemplo, en la cocina, la disposición de la cocina para que sea, incluso ya a nivel de la ciencia de administración, a nivel industrial, te hacen, por ejemplo, el desarrollo de procedimientos, cuáles son los procedimientos más eficientes para conseguir, por ejemplo, un proceso productivo. Entonces vos organizás, por ejemplo, qué sé yo, podría ser donde partís los vegetales, ¿verdad? Los preparás, luego que esté a la par la cocina, ver de qué manera vaya a fluir. Todo vaya así como en orden, llamémoslo. Eso, luego, sí. Y la ubicación luego del comedor, por ejemplo, si es un espacio para compartir, por ejemplo, eso es bonito y es alegre, ¿verdad? Causa cuando tenés, por ejemplo, la cocina que está, por ejemplo, integrada a la sala, porque es donde recibís a los invitados. Está la sala, están los invitados, compartís los alimentos. Entonces también habría que ver diferentes elementos, ¿verdad? Luego está, por ejemplo, el tema del baño, ¿verdad? El baño es la limpieza, ¿verdad? Así como te decía, está la comparación con un organismo vivo. Tanto la alimentación para que el cuerpo esté sano es importante, también como la limpieza. Entonces, si no hay limpieza, también te enfermas. Entonces hay que cuidar también el cómo distribuís, ¿verdad? Y mantenés, ¿verdad? Le das mantenimiento a tu baño, ¿verdad? Dónde está ubicado incluso, ¿verdad? Entonces es importante. El baño es agua, es el elemento agua. Es el elemento Hay veces agua. Lo decoramos en celeste y todo es agua. ¿Qué colores habría que poner para balancear un poquito el baño? Bueno, primeramente, uno de los principios que tenemos en todas las ciencias de Feng Shui es que tiene que haber limpieza y orden. Número uno, aunque tu baño sea sencillo, aunque tenga las cerámicas o lo que sea, o es muy sencillo el baño, tiene que haber limpieza y tiene que haber orden. Una canastita donde tenés todos los jabones y las cositas, tu lugar donde pones siempre el jabón, no que a veces lo tenés por aquí, por allá, nunca los encontrás. Entonces, uno, limpieza, orden. Dos, pues puedes tener también plantas que absorban, que estén absorbiendo, porque ahí en el baño, pues los que se bañan ahí también, o sea, ahí es que te estás deshaciendo de desechos, de suciedad. Entonces tiene que haber una candelita, puedes poner cosas aromatizantes, plantas que absorben. Las suculentas, por ejemplo. Podría ser, es muy bueno siempre tener esa sensación de que está cuidado el lugar, ¿verdad? De que el espejo está siempre limpio. Colores, podrían ser colores que generen esa sensación de limpieza, como un moradito. Sí. Sí, más que todo moradito, un verde y el azul son los que yo diría que son mejores. Y tapadito. Siempre que no chorree los grifos, que no estén echando la agua. tapa del baño también. Exacto, el inodoro un cerrado. cesto para la ropa sucia, ¿verdad? Cosas así que ya. Pero más que todo eso, que se genera esa sensación de que está cuidado, de que está limpio. Y está ordenado. Y que está ordenado y que la puerta cerrada, porque claro, si tenés un baño y la puerta está abierta, muchas veces los niños dejan las puertas abiertas y instintivamente uno siempre está diciendo, cerrar la puerta, ¿no? Sí. Cuidar eso, ¿no? Que a nivel energético, cuando habla de la puerta cerrada, ya hablábamos en otros programas, ¿verdad? El tema del agua, cuando hacemos las terapias, que el agua, una de las propiedades es que absorbe energía. Por eso decíamos que el mar, que es donde llegan todos los ríos, ¿verdad? Ahí todos, después de limpiar los continentes, van al mar.
y ahí limpia. Entonces, el agua absorbe, ¿verdad?, energía. Entonces, una puerta abierta, el baño es limpieza y agua, entonces también Está absorbe energía. Lo mejor es cerrarla. Peor, estás durmiendo en tu cuarto, ¿verdad?, con la puerta del baño abierta. Cansado. Amanecer desmayado. Y ahí está el otro tema también, o sea, y esto lo vemos, por eso Master Cho es un genio que ha recopilado las enseñanzas energéticas de todo el planeta, ¿no? En India, por ejemplo, te dicen que para descansar mejor hay que dormir con la cabeza al norte. Con la cabeza al norte. Eso es lo más indicado, lo más natural. Tu respaldo de cama esté hacia el norte. Exacto. Tu cabeza al norte. Exacto. Entonces eso incluso en el sistema de yoga, de Kundalini Yoga de los Sikh, igual te lo dicen. Hay que seguir como normalmente y naturalmente sigue la energía del planeta entero. Entonces, ellos, los Sikh, los yogis, los sadhus, los que han estudiado el yoga, la energía, te lo están diciendo, o sea, ya conocen cómo funciona energéticamente el cuerpo, cómo se repara mejor. Acuéstese con la cabeza al norte, no al revés, porque entonces amanece más bien adolorido, no dormiste bien. O sea, tenemos que hacer cosas que naturalmente nos ayuden a dormir mejor, en vez de tomarnos una pastilla, en vez de estar viendo tele hasta las 12 de la noche. Exacto. Que naturalmente podamos relajarnos. ¿Qué otros elementos podríamos tomar en cuenta en las habitaciones? Mira, por ejemplo, en cuanto a las habitaciones, y tiene que ver también cuando ves a la casa como sistema también. Hay cosas también incluso, así como te decía en la misma cocina, lo del grifo y la estufa, ¿verdad?, de cocinar. También elementos tan simples que uno tal vez no los toma en cuenta. La cocina es fuego, ¿verdad? El baño es limpieza. Por ejemplo, no es apropiado, por ejemplo, tener una habitación a la par de la cocina, porque es la cocina es como energía, ¿verdad? Y si en la casa es para descansar, la habitación es para descansar, entonces tal vez no vas a poder como lograr descansar adecuadamente. Sí, porque en la cocina es el fuego, ¿verdad? Entonces, la habitación no esté pegada a la cocina, por ejemplo. O el baño, no tengas un baño en la cocina, ¿verdad? Menos que la puerta esté abierta y viendo a la cocina. A la cocina. O te dicen en entrada, que normalmente en muchas casas está en la puerta de las visitas, entras a la sala, ¿verdad? Y está entrando. El baño de visita. Ahí, a la par. Entonces, idealmente no tengas baño en la puerta principal, porque está toda la energía que estás recibiendo. Por ejemplo, si tenés la casa viendo al este, ¿verdad? Es como se que te va como para el baño. Entonces, y ahora está muy de moda eso, que entras, abrís la puerta y aquí nomasito está el baño de visita. Justo a la orilla de la puerta principal. Sí, hay que hacer ciertos cambios y ciertas cosas como que puedan tal vez incluso visualmente que uno tenga la sensación de que está una división, ¿verdad? Esas cosas se pueden hacer también. Y hay que ver también, las habitaciones, o sea, si son habitaciones de niños, si son habitaciones de unos recién casados, que hay que poner cosas que inspiren al amor, al romance, ¿verdad? Y no tal vez tener, digamos, fotografías o colores que más bien como que te hagan estar como tal vez trabajando en habitación, eso no, o sea, es un lugar de descanso, de romance, ¿verdad? Tenés que ambientarlo diferente, porque cada área de su casa pues tiene sus funciones. Entonces también eso, pues mucho las flores, o sea, también podríamos crecer una plantita en nuestra casa de donde estar tomando flores para adornar, para poner una flor en lugares especiales. Estratégicos. Sí. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Tania Valle y Carlos Mario Castro, sanadores pránicos. Con ellos estamos hablando sobre Feng Shui pránico. Estamos dando pequeños tips, elementos para lograr que nuestros hogares o nuestros centros de trabajo tengan esa fluidez de energía, que nos hagan sentir mejores. Ya regresamos.
Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Tania Valle y Carlos Mario Castro, sanadores pránicos. Con ellos estamos hablando sobre el Feng Shui, una filosofía milenaria asiática que nos ayuda a vivir mejor, a trabajar mejor, a armonizar nuestros espacios. ¿Qué podemos hacer, muchachos, en las oficinas? Ya hablamos un poquito sobre los hogares. ¿Qué hacemos en nuestro pequeñito escritorio? O no importa si tenemos grande la oficina, chiquita, pero ¿cómo podemos ese pequeño espacio donde pasamos tantas horas sentados, cómo lo armonizamos? Bien, entonces, podrían haber algunos tips, ¿verdad? Por ejemplo, la disposición del escritorio, ¿verdad? Por un lado ya mencionamos que lo ideal es, por ejemplo, viendo hacia el este, o incluso hablaba Tania que en la tradición de los Sikhs y también lo de la posición norte son importantes, ¿verdad? Podría ver, por ejemplo, dónde pones tu escritorio. ¿Quién es en el caso de una oficina? Hablamos de la oficina del director, por ejemplo, del dueño, ¿verdad? Del empresario, del emprendedor, donde pones tu oficina. Entonces vos, por ejemplo, tienes que ponerte viendo, ¿verdad? Una posición de autoridad, ¿verdad? Viendo hacia el norte, viendo hacia el este. Incluso mencionábamos, ¿verdad? En el corto, el hecho de que, ok, está la puerta donde se abra, idealmente vos ves, ¿verdad? A la gente que entra, no estás de espalda a las personas que entran, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, hay otros elementos que mencionábamos a la hora para limpiar, por ejemplo, los espacios, desde los cuadros, ¿verdad? Si sos una persona de autoridad que querés, pues, tu negocio que sea exitoso, cosas que evoquen, ¿verdad? Éxito, prosperidad, depende, como hemos hablado, lo que a cada quien evoca éxito, si bien es cierto, hay cosas que definitivamente no deberían de ponerse, pero podrías poner, ¿verdad? Situaciones, por ejemplo, escenas donde hay éxito, abundancia, por ejemplo, una cosa que se recomienda es lo de la cornucopia, por ejemplo, que es el cuerno de la abundancia, ajá, ¿verdad? O escenas donde salen empresarios exitosos, un cuadro donde salen empresarios exitosos, ¿verdad? Cosas que te transmitan éxito. Energía, éxito. Poder, ¿verdad? Fortaleza, seguridad, ese tipo de cosas, por ejemplo, ¿verdad? La limpieza del espacio, habría que ver si está las entradas de aire, como mencionabas vos, entradas de luces, ¿verdad? Que sea un espacio donde circule la energía, que no esté cerrado, estancado. Esos elementos también habría que ver, ¿verdad? En general también lo importante es que hay algunos elementos que sirven también para contrarrestar algunas situaciones que ya no se pueden cambiar, digamos. Cambiar. Por ejemplo, cuando hablábamos, ok, la entrada, por ejemplo, no está viendo hacia el este, o ni modo, está frente a un cementerio, ya no hay dónde, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hablábamos del papel de las plantas, ¿verdad? Por un lado, por ejemplo, a nivel biológico, sabes que las plantas ayudan en el proceso de purificación del aire, ¿verdad? Traen vida, vitalidad, ¿verdad? Entonces podrías, por ejemplo, poner una barrera de árboles frente a tu casa, ¿verdad? Que tapen la energía que viene de enfrente, ¿verdad? De lo que sea que querrás tapar. O incluso hablábamos también del papel de los colores, ¿verdad? Si bien es cierto, también a nivel de la psicología se ha desarrollado, ¿verdad? Todo un sistema, pero también hay el tema de las propiedades energéticas de los colores. Uh-huh. El color rojo, por ejemplo, un color de vitalidad. El color azul es un color que atenúa, ¿verdad? Suaviza. Entonces el uso del rojo, por ejemplo, para la prosperidad, podríamos ver en qué espacios en una oficina puedes ocupar color rojo, ¿verdad? Y así podemos encontrar varios elementos que podrían ayudar. En la Feng Shui tradicional chino, por ejemplo, se habla de los espejos. El espejo ayuda también como a que rebote la energía, a volverla. Puedes ponerla en lugares estratégicos, ¿verdad? Para contrarrestar algunas situaciones que necesitas ya corregir,
Sí, porque a veces, como dice un dicho muy antiguo, caras vemos, corazones no sabemos. A los centros laborales llega un montón de gente que puede llegar triste, alegre, enojada, y te dejan ahí la maleta de tristeza o de dolor o de lo que sea, ¿verdad? Así es. Entonces, aunque no creamos en esto, pero es verdad, vos vas a una vela y te da tristeza, porque hay toda una energía de tristeza en la zona. Hablábamos de los hospitales, un hospital muy difícil, solo cuando nacen niños, pues, pero de otra forma son lugares cargados de dolor. Claro, y ahí es donde viene también el papel de cómo estamos manejando nuestra propia energía, porque realmente nuestro cuerpo es nuestra casa. O sea, nosotros somos el alma. Y ahorita nuestra casa es nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros llenamos de vitalidad y cuidamos nuestro cuerpo, aunque vayamos a un lugar que es inhóspito, aunque recibamos una reunión de gente que está furiosa, frustrada, queriendo hacer negociaciones duras y eso, si nosotros estamos fuertes, nuestra aura está fuerte, toda esa energía pues rebota y se transmuta. Y más bien nosotros podemos terminar contagiando de cosas buenas a alguien que viene mal, ¿verdad? Hasta eso es posible. Entonces, una de las cosas que para mí es importante es meditar, por ejemplo, hacer el uso también de aromaterapia. Si vas a una reunión, puede haber aromaterapia, inciensos, aceites esenciales, cosas que tienen una energía de limpieza. Entonces, la tensión y el estrés que hay en el ambiente de esa reunión puede ayudar a disiparse, a bajar. Y entonces, todos esos elementos hay que usarlos, son elementos de la naturaleza, Sí. ¿verdad? Las flores, ¿verdad? Y también pues el uso de la música, aunque no creamos, si nosotros ponemos una música que nos conecta con la divinidad, con la alegría, con lo que es devocional para nosotros, con algo que nos recuerdan Nos trae buenos bonitas. recuerdos. Si nosotros ponemos música, la música es comida para el alma. Entonces podemos poner música en nuestra oficina antes de comenzar el día, una oración, ¿verdad? Que entonces impregna de esa, podría decir como una energía dorada, ¿verdad? Que va a haber en el ambiente, en tu casa, en tu habitación, y estás listo para recibir el día. O sea, podemos verlo, digamos, en los negocios de Turquía, negocios en la India, en negocios en China, en todos lados. Antes de comenzar el día, hacen una oración, tiran agua, limpian, ponen flores en su altar, algo que dice, recibo el día con agradecimiento, lo que Dios me quiera dar, ¿verdad? O incluso, discúlpame que te quite ¿sí? la palabra, a nivel de los cristianos, Sí. por ejemplo, los católicos que ponen la imagen de la Virgen, ¿verdad? Los que son devotos de la Virgen, o hay unos para protección que ponen al arcángel San Miguel, ¿verdad? Ese tipo de cosas que te evocan también, te conectan, ¿verdad? Con la divinidad, son importantes también. O un cristiano puede poner un salmo, ¿verdad? Algo que le conecte con Dios y entonces se sienta protegido en toda su jornada, ¿verdad? Eso es importante también. Entonces depende de uno también, depende de uno, de la actitud que uno quiera ponerle, tratar de recordar, de hacer esos ejercicios como que son de bienestar y de agradecimiento, porque si uno ve con agradecimiento lo que uno vive, puede afrontar mejor las cosas. Pues si estamos pasando por algún momento difícil, complejo, dificultades, sabemos que, bueno, no estamos desarrollándonos como almas, ¿verdad? Estamos desarrollándonos, estamos sacando músculos, por así decir. Entonces lo podemos ver las cosas con más claridad y tal vez tratar incluso de ayudar a los demás. Entonces el Feng Shui ayuda, pero primero la persona tiene que estar digamos en una disposición de que lo demás solo es como un elemento que te da ese empujoncito. Pero uno tiene que tomar la responsabilidad de que uno tiene que mejorarse a uno mismo. Sí, claro, no le vamos a dar en manos todo al Feng Shui, ¿verdad? Que nos resuelvan, no. La responsabilidad es nuestra de mejorarnos y como vos decías, este cuerpo es nuestra casa y es nuestro templo que tenemos que cuidar, proteger y alimentar. Y este templo va a irradiar energía buena o energía mala donde estemos. Y
Es decir, comenzar por nosotros para después cuidar los otros espacios. Sí, Claro, porque si uno tal vez está poniendo talismanes y cosas para protegerse porque uno tiene miedo, tal vez lo que tenés que sanar es tu miedo, ¿verdad? Si lo que tenés es como sentís de que los demás no te quieren, te envidian, te esto, y estás uno como esperando de recibir una mala mirada y sospecha y todo eso, entonces tal vez no son las cosas las que te van a ayudar, sino primero como tratar de ver qué es lo que uno necesita como sanar y que te ayuden las demás cosas de afuera, ¿verdad? Pero sí enfocarse pues en uno mismo. Así es. Ahí está. Siempre es comenzar por uno mismo. Así es. Gracias, Tania, por haber estado aquí con nosotros conversando sobre este tema tan importante. Gracias, Carlos Mario, por regalarnos toda esa información que ustedes han recopilado con años de estudio. Sí, y estamos siempre a la orden, un placer compartir. Como decíamos al inicio, pues cuando tomas conciencia también de que todo es energía, ¿verdad? Y cómo todo afecta, entonces hay una conciencia diferente y cómo te manejas en tu vida, ¿verdad? En el día a día. Igual también invitarlos, si tienen la oportunidad de asistir, ¿verdad? A algún centro de sanación pránica donde se imparten estos cursos, ¿verdad? Desde el curso básico hasta otros cursos más avanzados como el Feng Shui. Están cordialmente invitados. Aquí en Nicaragua hay un centro de sanación pránica, ¿verdad? Una asociación de sanación pránica. Entonces los invitamos a los interesados, que son bienvenidos a recibir estas enseñanzas. Muchas gracias entonces, Karen, y siempre a la orden y un gusto. Gracias por todo. Gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por haber estado aquí con nosotros. Les recuerdo que todos hemos nacido con un propósito de vida, pero está en tus manos, no en las manos de otro, encontrarlo, desarrollarlo y lo más importante, compartirlo para ser felices. Hasta la próxima.